El día de hoy vamos a dar inicio a la explicación del tema de la mitosis, pero antes de que iniciemos con el tema de la mitosis, vamos a tener en cuenta la célula eucariota. Cuando nosotros observamos una célula eucariota, pues en la célula eucariota nosotros podemos ver esta parte que sería la membrana celular, y aquí estaríamos viendo nosotros la membrana nuclear. En la membrana nuclear nosotros encontramos, en el núcleo, delimitado por la membrana nuclear, nosotros encontramos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. El ADN es quien va a formar los cromosomas. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas y nosotros podemos encontrar que el cromosoma tiene la siguiente estructura. Tiene un centriolo y va a tener una forma, dos bracitos, uno corto llamado P, uno largo llamado Q, y va a formar una estructura parecida a una florecita. Estos dos bracitos que nosotros vemos en la parte de arriba, estos dos, van a recibir el nombre de cromátidas. Cromátidas. Entonces, un cromosoma va a tener dos cromátidas. Esta es una cromátida y esta sería la otra cromátida, unida por este punto llamado el centrómero. El centrómero. Entonces nosotros vamos a ver que en el interior de los cromosomas nosotros vamos a encontrar los genes. ¿Listo? Y los podríamos definir como la unidad básica de la herencia, y nosotros veríamos que un gen tiene dos regiones principalmente. Las regiones que tiene los cromosomas, un gen, sería el exón y el intrón. El rectángulo estaría representando el exón y las líneas estarían representando el intrón. Entonces podríamos definir que el exón es la parte del gen donde se encuentra la información codificada para hacer proteínas, y el intrón son fragmentos de ADN que se encuentran separando a los exones y no tienen información para hacer proteínas. Adicionalmente, pues debemos saber que el gen tiene un inicio también, al igual que el ADN, identificado como 5', y un final identificado como 3'. Entonces, teniendo en cuenta este corto repaso sobre el ADN, nosotros vamos a centrar en los cromosomas. Recordemos entonces que el cromosoma tiene dos cromátidas, una y dos, unidas por un centrómero. Entonces, para la explicación del tema de la mitosis, nosotros vamos a emplear cartas, bien sea de naipe o bien sea de póker. Vamos a necesitar dos barajas. ¿Por qué dos barajas? Porque en cada baraja de naipe nosotros vamos a encontrar una carta, ¿cierto? Como por ejemplo el as de espada, y de la otra baraja vamos a sacar el otro as de espada. Entonces yo les había dicho que el cromosoma tiene dos cromátidas unidas por un centrómero. Cada carta de póker o de naipe, en este caso de naipe, va a representar una cromátida. Al tener dos cartas, yo voy a tener en ese momento un cromosoma. Eso es una cromátida, otra cromátida unidas formarían un cromosoma. Entonces vamos a hacer la explicación de la mitosis con 3 cromosomas. Entonces nosotros vamos a observar aquí que tenemos cromosomas completos 1, 2 y 3, y vamos a utilizar dos marcadores. En este caso me van a representar los centriolos. Entonces iniciaríamos nosotros con la profase, y nosotros diríamos que al inicio, en la profase,
Los cromosomas se ven como pequeños filamentos, son tenues y alargados. Poco a poco se compactan, se hacen visibles y la membrana nuclear desaparece. Los centriolos se empiezan a dirigir hacia los polos opuestos y separamos los marcadores indicando que van hacia los polos opuestos. ¿Listo? La siguiente fase sería la metafase. Entonces yo colocaría mis marcadores acá, giraría mis cromosomas, ¿cierto? Y quedarían de esta manera. Aquí vamos a acercar un poco más los marcadores para que se vean. Entonces, en la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Los centriolos han llegado a los polos opuestos e irradian las fibras del uso sobre el centrómero de cada cromosoma. Para mi anafase los separo un poquito. Y decimos que por la tensión ejercida por las fibras del uso, el centrómero de cada cromosoma se rompe y las cromátidas hermanas se separan. Separamos las dos cartas, ¿cierto? Se separan, cada carta es una cromátida, ¿cierto? Se separan las cromátidas hermanas y empiezan a dirigirse hacia los polos opuestos. Para la telofase diríamos entonces que ya las cromátidas hermanas han llegado hacia los polos opuestos, las fibras del uso desaparecen, la membrana celular se empieza a estrangular, ¿cierto? Para formar dos células hijas, a donde a cada célula le aparece nuevamente la membrana nuclear. Y en la citoquinesis, que sería ya la parte final de la telofase, diríamos que ya la membrana celular se estrangula y forma dos células hijas, mire, una y dos, con la misma información genética. Una haz de oro, un rey de espada, haz de espada, son iguales, ¿cierto? Entonces a cada célula le aparece nuevamente la membrana nuclear y las cromátidas se vuelven nuevamente tenues y alargadas. Para explicar la interfase yo necesitaría las cartas de otro compañero. Con las cartas que nosotros vamos a tener entonces de la baraja de otro compañero, le colocamos el complemento, la carta que hace falta, en este caso, el rey de espadas, el as de espadas y el as de oro. Entonces formaríamos nuevamente cromosomas y pondríamos dos lápices más. Entonces lo que estaríamos viendo en la interfase, recordemos que es un periodo de preparación celular en la cual las cromátidas se duplican y los centriolos también se duplican. Entonces en los lápices serían los centriolos. Recordemos que en la citoquinesis habían quedado un solo centriolo, entonces colocamos acá los esferos y habían quedado cromátidas, habían quedado así, una sola carta, ¿cierto? Cromátidas. Entonces aquí las cromátidas se duplican y los centriolos también, para que la célula pueda iniciar una nueva mitosis. Entonces ese sería el tema explicado de la mitosis con las cartas. Recordemos que pues usted puede coger cualquier carta, sino que la debe sacar en pares, ¿no? Para mi ejemplo, entonces recordemos que sacamos el as de oro, el rey de espadas, el as de espadas y trabajamos con 3 cromosomas. Entonces espero que les haya gustado el video y lo hayan entendido.